Las ideas basales que pretendemos defender en este momento pueden ser formuladas como sigue. El procedimiento inductivo es tan responsable de condicionar la formación del conocimiento empírico como el deductivo del conocimiento científico. O sea, el conocimiento empírico se construye en virtud del procedimiento inductivo y el inductivo científico responde al procedimiento deductivo. ¿Por qué relacionar los procedimientos inductivo y deductivo con la ciencia de la lógica? En primer lugar, porque es la lógica, como parte de la filosofía, quien ha focalizado el examen de lo inductivo y lo deductivo como tipos de razonamientos, concepto este último que constituye dentro de su cuerpo categorial un concepto de extrema generalidad. La generalización que se establece en virtud de la comparación y de la clasificación de los hechos de la singularidad es empírica, pues toma como pivote lo empíricamente contrastable, lo directamente observable. Por observable no ha de entenderse lo perceptual, sino lo más concreto dentro del pensamiento, es decir, lo descriptivo, aquella enumeración de rasgos, aquella enumeración de características que identifican a un objeto de tal suerte que no necesariamente tienen que ser percibidas a simple vista. Es decir, aquella manifestación fenoménica que necesariamente expresa el objeto en su desarrollo y cuyos atributos son perceptualmente susceptibles de ser reflejados por la persona. La generalización empírica se construye bajo la descripción de que no es más que el establecimiento de relaciones inmediatas de las partes concretas del objeto. Nos parece oportuno, una vez más, subrayar que la inmediatez no debe buscarse en aquellas partes del objeto en que están o que están a la vista, o sea, que son directamente contrastables, sino en las relaciones que entre las partes del objeto la persona establece. Decimos esto porque las mismas partes del objeto pueden ser relacionados de manera distinta por personas diferentes. De eso precisamente consiste el establecimiento de relaciones del pensamiento empírico, es decir, en la multiplicidad de juicios, en la multiplicidad de opiniones que elabora en dependencia de la selección infundada de los criterios relacionales asumidos. Así, las relaciones que entre los objetos se establecen o entre las partes de uno de ellos. En este caso, dan lugar a la construcción de generalizaciones o conceptos evidentes, sumamente expresos o sumamente explícitos. Esta es la razón primera que guía la construcción de los mapas conceptuales. De ahí lo florido de las expresiones gráficas del conocimiento que se representa a través de él. Asimismo, es posible establecer relaciones comparativas y por ende descriptivas para reconocer que se trata de un objeto y no de otro. Por ende, la descripción de un objeto puede ser obtenida por el procedimiento inductivo o puede ser por el procedimiento identificatorio. Si la descripción responde a la construcción de la generalización empírica, entonces el procedimiento empleado puede considerarse inductivo. En tanto, el procedimiento identificatorio es aquel que, respondiendo igualmente a la descripción, parte del conocimiento empírico para identificar el objeto por su pertinencia a aquel. La descripción que más nos interesa es aquella que acompaña a la inducción, pues ella condiciona la construcción del conocimiento empírico. En general, cuando por vía inductiva la generalización se produce, debe
ceñirse, a nuestro juicio, a estos pasos que proponemos. Pasos contentivos del procedimiento inductivo. En primer lugar, representar situaciones problemáticas de la vida cotidiana, de modo tal que el alumno pueda establecer relaciones inmediatas. En segundo lugar, realización de un experimento en el que se modelen las condiciones del comportamiento cotidiano del objeto de estudio. En tercer lugar, formular la generalización en forma de conocimiento empírico, de modo que revele las propiedades determinantes del objeto que se estudia. Y por último, la llamada ejercitación. Habría que representar situaciones problemáticas de la vida cotidiana de modo tal que el estudiante, que el alumno, pueda establecer a partir de ese momento relaciones inmediatas. Bajo este procedimiento ya no es necesaria la formulación de hipótesis ni las contradicciones inherentes al desarrollo del objeto. Si partimos de que la función básica de la hipótesis es predictiva y a las generalizaciones de sesgo descriptivo no le son pertinentes los pronósticos, entonces a la construcción del conocimiento empírico no le son posibles las llamadas hipótesis. Huelga decir entonces que cualquier suposición no es una hipótesis. El hecho de preguntar, por ejemplo, ¿se derramará el líquido contenido en un recipiente al cual se le ha colocado un pedazo de cartón? Si lo miramos, esto no implica una respuesta hipotética en el sentido de tener claras las premisas que la sustentan. Indudablemente, la respuesta de cualquier estudiante podría ser en nuestras clases afirmativa, sobre la base de las correlaciones realizadas. La respuesta se produce por adivinación y por tanto sin fundamentación alguna. Para demostrar esta idea solo tenemos que continuar con la pregunta de rigor. ¿Y por qué se derrama? De igual forma, decir que siempre que se eleve la temperatura de un cuerpo, o sea, en este caso de un cuerpo sólido, aumentará el volumen, no implica que se ha formulado una verdadera hipótesis, pues tal aseveración es producto del propio experimento, o sea, de la inducción de los casos singulares y no de hecho de deducciones a partir de conceptos tales como estructura de las moléculas, relación de los espacios intermoleculares, etc. Voy a poner otro ejemplo. En la clase de física hemos constatado la posibilidad de presentar situaciones problemáticas que conduzcan al estudiante al establecimiento de relaciones inmediatas. Una de ellas podría considerarse como sigue. El plomero, al instalar un tanque de agua, pone un tubo de igual longitud que el tanque a la salida de él. ¿Cuál es la función del tubo? Bien, realización, por ejemplo, de un experimento en el que se modelen las condiciones del comportamiento cotidiano del objeto de estudio. En efecto, la realización del experimento permitirá la reproducción de la situación, de modo sintético, en la que éste aparece con el aislamiento necesario de determinadas variables. Formular, por otro lado, la generalización en forma de conocimiento empírico, de modo que revele de esta forma las propiedades determinantes del objeto que se estudia. Queda claro que la formación de un concepto mediante la inducción significa construir una generalización a partir de lo común entre objetos de naturaleza compatible y que se relacionen dentro de un todo como sistema, como conjunto. Subrayamos que eso común, aun no siendo susceptible de ser observado, sí refleja, entre otros elementos, las propiedades del objeto en forma de abstracciones. En este caso estaría también como ejemplo la propia ejercitación, porque en esta ejercitación reside la fase de aplicación del concepto
a situaciones semejantes o a situaciones diferentes. No es difícil apreciar que el conocimiento, cuya formación se condiciona por esta vía, es el inductivo identificatorio. Por su parte, el conocimiento teórico está directamente imbricado en el procedimiento deductivo. Pero cabe entonces preguntarse, ¿qué entender por vía deductiva o procedimiento deductivo? Si aceptamos como lícita la definición de Talísina, al entender por generalización la posibilidad de que el concepto aprendido pueda ser aplicado o transferido a una nueva situación, entonces es probable que usted esté de acuerdo con nosotros en que el procedimiento empleado por el estudiante en la aplicación del concepto es entonces el identificatorio, no en este caso el inductivo y menos aún el deductivo. Este último punto de vista se confirma por sí solo al tomar como argumento agravante las palabras de la autora, al referir que una situación es positiva cuando están presentes todos los rasgos esenciales que permiten reconocer, identificar a quién, al objeto. Este mismo hecho se ha tomado para defender la idea según la cual los conocimientos científicos se forman por la vía de arriba a abajo, a diferencia de la formación del conocimiento empírico que tiene lugar por la vía de abajo a arriba, dado esta manifestación por Talísina y por el propio Vygotsky. A nuestro modo de ver, la vía de abajo a arriba es tanto inductiva como deductiva, pues en este caso la distinción que separa la inducción de la deducción reside en los niveles de generalidad del conocimiento que se tomen como punto referencial y no la dirección del camino que se recorra, por supuesto, para construirlo. Si por un lado el razonamiento inductivo apunta a la identificación, juicio que no compartimos por las razones ya explicadas, lo que en consecuencia debe implicar la posibilidad de aplicar un concepto a una situación específica. Y el razonamiento mayor a uno menor, es decir, la vía de arriba a abajo, según el enfoque que sobre lo deductivo se ha defendido en nuestras investigaciones o en investigaciones de diversa índole, entonces lo inductivo es tan deductivo como lo segundo, lo primero. Si por otro lado aceptamos como verdadera la idea de Steinberg, según la cual podemos proceder bajo la ejecución del análisis deductivo, no es difícil advertir que los investigadores cuya gestión se apoya en estas concepciones cae ineludiblemente en un callejón sin salida, donde la inducción, la deducción, la identificación y el análisis son una y al mismo tiempo la misma cosa. Uno de los momentos más álgidos en las concepciones que subyacen a los dispositivos metodológicos para la formación del conocimiento científico está precisamente en la brecha cada vez más profunda, más abierta, que en la palestra investigativa han dejado sin obtener todavía respuestas convincentes, instrumentaciones como la inducción, la identificación, la deducción, la descripción, la explicación, etc. Algo que podríamos dar a partir de una interrogante es lo siguiente, de esta interrogante: ¿cómo hallar la diferencia basal entre la deducción abordada bajo la óptica clásica y la identificación, si ambas instrumentaciones recorren, en este caso, la vía de arriba hacia abajo en el curso de sus ejecuciones, por solo poner un ejemplo?